Hemos invitado al estudio a Ernesto Cavazza Canessa, es rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, a quien agradecemos su presencia en el estudio para justamente desmenuzar uno y otros puntos del discurso de Francisco. ¿Cómo está, señor Cavazza? Buen día. Buen día. Buenas tardes ya. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Sin duda, pues, que este Papa es un Papa directo, ¿no? Un lenguaje claro, que pone el dedo en la llaga, como dice usted, sobre diversos temas que en general intentamos esquivar y que sin embargo llega él y comienza a hablar clarito respecto de los temas de agenda nacional, no solamente eclesial o católico, sino nacional, porque va a Puerto Maldonado y entonces habla de la deforestación, habla de la minería ilegal, habla de la tala indiscriminada, habla del maltrato al medio ambiente, habla de la trata de personas, en fin. Son temas que, como ven, no es solamente o no son solamente temas de iglesia, sino son temas sociales. Y qué importante es, señor Cavazza, que él mismo nos ha dicho, hay que decirle las cosas con el nombre que son. Basta de llamarle trata de personas. Es esclavitud, lo menciona el propio Francisco. Una palabra que nosotros decimos, no, ya no existe en nuestro contexto diario. Pero Francisco nos recuerda y nos saca la venda de los ojos que sí está, y está en la Amazonía peruana. ¿Sabe usted que, según un último estudio, el Perú está en el tercer lugar, en lo alto de la tabla en cuanto a esclavitud moderna se refiere en América? Explotación infantil, explotación de todo sexual. tipo, ¿no? Y que tiene efectos que matan. O sea, estos chicos, por ejemplo, que murieron en las Malvinas, aquí en Lima, ¿se acuerdan? Claro. Trabajando de manera informal. Explotación laboral. Explotación laboral. Bueno, eso es lo que ocasiona todo este sistema que finalmente termina matando personas o maltratando personas, como ocurre, por ejemplo, con todas estas chicas adolescentes, la mayor parte de ellas, que con engaños son llevadas a Madre de Dios, como a Iquitos, como a otros lugares del país. ¿Para qué? Pues para abuso sexual, finalmente de eso se trata, porque casi el 50% de esa trata de personas es abuso sexual, son problemas sexuales, es prostitución. Prostitución infantil y prostitución adolescente. Ese es el nombre que hay que ponerle, ¿no? Las autoridades lo saben de sobra, pero son incapaces de mover un dedo, y eso es lo que reclama también el pueblo, ¿no? Que no quede en las palabras del Papa, que no quede en este mensaje, sino que se tomen acciones. Sin embargo, vemos que pues, la hipocresía también cunde cuando al momento de reunirse y de posar para la foto están ahí, ¿no? Eso es lo que yo más temo, ¿no? Que, bueno, aquí se están poniendo en evidencia muchos de nuestros problemas, pero que después el Papa se va, estos son paréntesis, y aquí, si te vi, no me acuerdo. Claro. Es decir, todo queda igual. Tenemos las más altas autoridades del país escuchándolo. El presidente Kuczynski está yendo a los diversos lugares, pero tomará conciencia, tomará nota, y precisamente, él y los miembros del gobierno y las autoridades de cada región. Precisamente, señor Cavazza, el día de ayer el sumo pontífice dio un mensaje sobre la corrupción. Y miren a quién se lo hizo, rodeado de quiénes, Fernando, de todas nuestras autoridades. Estaban todas las autoridades de ahí. Los políticos, de los representantes de distintas instituciones. Es un tema que hay que ver ahora, cómo es que lo vamos a procesar a nivel del gobierno, que representa pues al país, el Estado, pero también a nivel de la sociedad civil. Si la sociedad civil no presiona, no se mueve para poder trabajar estos temas desde sus diversas organizaciones, que pueden ser profesionales, que pueden ser gremiales, que pueden ser sindicales, estudiantiles, yo me temo que todo va a quedar igual. Nada se va a mover. Entonces tiene que haber, porque el Papa además lo menciona, hace referencia a la responsabilidad que todos tenemos. Él dice, ayer ante las autoridades, la corrupción es evitable, no es inevitable. No es un destino que tenemos encima, del cual no nos podemos librar. Es verdad que históricamente el Perú es un país que ha tenido altos, medianos o altos índices de corrupción. Está el estudio de Alfonso Quirós sobre la historia de la corrupción en el Perú, que nos dice eso y que además le ha significado al país una pérdida ingente de recursos. Pero, aún así, no significa que estemos condenados a continuar de esa manera.
hay que poder superarla. Y eso es tarea de todos. Ahora, el no Papa solamente del entonces Estado. deja el mensaje, ¿no es cierto? Las autoridades dicen, sí, claro, tenemos que trabajar en la corrupción, pero la verdad es que una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Y lo cierto es que para usted la lectura es que nosotros como sociedad somos los indicados a ser los fiscalizadores de que se cumpla el mensaje de Francisco, de decirle a las autoridades, oye, tú lo escuchaste, tú te comprometiste con esta visita, ¿qué está pasando con tu actor No tenemos político? el derecho de dejarnos robar la esperanza, como dice Francisco. Y además me pareció muy interesante esa frase, primero porque es una frase improvisada. No está en el discurso. Ustedes se dan cuenta que sale del discurso. Él entra y sale del discurso. Él entra y sale del discurso y vincula el tema del cual está hablando, que es toda la construcción de país, con no dejarse robar la esperanza. Claro, la palabra robar en este contexto no puede sino aludir a todo el tema de corrupción. Y por lo tanto los peruanos tenemos que hacer todo lo posible para que otros, aquellos que roban, no nos roben el sueño de construir un país justo, un país digno, un país en el que todos podamos Como dijo ser ayer en iguales. Palacio, un Perú para todos. Y no para algunos que se van a beneficiar de los recursos que tenemos. Clarísimo. Digo, más claro es imposible. El tema es cómo vamos a recoger esos mensajes después. Claro. A mí me ¿Cómo se van a preocupa poner en práctica? el post. El post. No, porque la visita, interesante, Sí. la gente pues muy emocionada, lo estamos viendo, inmediatamente se identifica con el Papa, es un líder, no solamente a nivel eclesial o religioso, sino es un líder humano, es un líder ético, y por lo tanto es un líder que sobrepasa a la Iglesia Católica, moviliza voluntades. Pero ¿y qué pasa después? El día lunes, ¿con qué nos vamos a encontrar? Todo esto que estamos viviendo, ¿cómo lo vamos a recoger y a aplicar? Por eso yo llamaría a todos nosotros a que esto no quede solamente en la piel, en la epidermis, sino que vaya calando, que vayamos recogiendo los mensajes y los vayamos interiorizando, reflexionando, los cristianos orando, para que poco a poco vaya penetrando en nosotros y nos vaya haciendo cuestionar o preguntar, ¿y yo qué hago frente a eso? O como dijo a los chilenos en Maipú, citando al padre Hurtado, ¿no? Un padre jesuita, San Alberto Hurtado, que se preguntaba siempre ante una decisión importante o ante una situación adversa o difícil, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, sobre todo si somos cristianos, ¿qué haría Cristo ante esta situación determinada? ¿Cómo se comportaría? Para yo poder tomar una posición, no mostrarme indiferente, porque esa es otra forma, ¿no? Lavarse las manos, como dice el Papa, usando un término muy propio, balconear, quedarse en el balcón. No entrar, no comprometerse. Claro, si te comprometes te vas a ensuciar y te van a caer las piedras. Claro. ¿Por qué? Porque te has comprometido. Esa es una característica del peruano hoy en día, ¿no? La indiferencia. Solamente me preocupo por lo que a mí me interesa. Por lo que a mí me pasa. Y no me importa realmente si es que la población, si es que los que me siguen, si es que el Perú entero se perjudica con mis acciones y con mis decisiones. Entonces, ese también es un llamado del Papa Francisco, dejar un poco la indiferencia y pensar en el bien común. Así es. Ojalá que lo podamos hacer, porque efectivamente la indiferencia, la desidia, el no querer ver, ¿no? El taparse los ojos, es el peor mal porque mata. Finalmente terminamos dejando hacer a los que tienen poder lo que quieren. Y al final contra nosotros. Entran en el juego político los partidos también, ¿no? Los partidos políticos que ayer estuvieron con sus máximos representantes en Palacio, que se dieron el abrazo, el beso y se va el Papa. Y vamos a seguir en esta polarización política de una bancada contra otra, de una mayoría opositora, de dos hermanos que se siguen disputando el poder, el presidente que no sabe por dónde disparar, avanzar. ¿Será por eso que el presidente además invitó a todos los líderes políticos a que escuchen el mensaje y de alguna manera se comprometan? ¿Será por eso? Porque necesitaba esa ayudita quizá de Francisco para poder gobernar. Ojalá que tomen nota y que saquen lecciones. Pero hay que recordar que esos representantes los hemos elegido nosotros. Claro. O sea, están ahí
porque nosotros dimos nuestro voto por ellos. Ahora nos lamentamos, nos quejamos, decimos, qué barbaridad. ¿Qué hicimos? Esta señora que resulta que no ha terminado ni siquiera la primaria, nos ha engañado a todos, sacándonos un título universitario. El otro tiene unas declaraciones que dan vergüenza y resulta que es médico. Entonces tú dices, ¿qué hemos elegido? Pero los hemos elegido nosotros. Somos los Ahora nos responsables. estamos acercando a unas nuevas elecciones. Nuestras elecciones regionales, elecciones municipales. ¿A quién vamos a elegir? ¿Con qué criterio vamos a elegir? Tenemos que tener criterios para poder saber a quiénes vamos a elegir, no solamente por lo que nos dicen, las palabras, el floro, puede engañar, puede seducir, sino la coherencia de la persona que realmente aspira o quiere aspirar a un cargo. Y aquí se aplican también pues estas palabras, estos mensajes que nos puede, como dice usted, calar, ¿no? Más allá de la piel y que sea como un decálogo, ¿no? De cada ciudadano. No voy a votar por aquel pues que no es una persona honesta, que tiene estos antecedentes, que sabe que miente. Y no por el que me regaló, ¿no es Así cierto? es. Un polo. O sea, si por ejemplo una conclusión sencilla de todo esto que estamos escuchando fuera, en vistas a las siguientes elecciones, me tengo que informar de los candidatos de mi distrito. Claro. ¿Quiénes son? No solamente dejarme llevar por la hoja de vida que cuelgan en la OMPE, porque sabe Dios si será verdad o no será verdad. Me tengo que informar más. Y ahí está también nuestro rol como medios de comunicación, Uy, ojo, por ¿no? favor, Ahí tenemos también gran ciertamente. ¿Cuánto de responsabilidad. Tienen valor que cristiano ayudarnos, y cuánto de tienen que fe ayudarnos. cristiano-católica hay en los políticos? ¿No? Porque los políticos también pues, son capaces de vender su alma al diablo y son capaces de ponerse en la foto con tal de aparecer. Y fe cristiana coherente con la vida. Claro. Coherente con la vida. Porque yo puedo decir, bueno, yo soy de la Hermandad del Señor de No, los Milagros, eso no o soy existe. devoto de la Virgen de... Pero quiero verlo en la práctica. A ver, tus acciones, ¿realmente son honestas? ¿Son coherentes? ¿A ti te preocupa el bien común o estás sacando un provecho particular de... ¿Dónde está? Yo quiero verlo en tus acciones, y no solamente en el último año, sino en los últimos 5 años, 10 años. Y eso me lleva de alguna manera a analizar, señor Cavazza, lo que ha pasado hoy en el barrio de Buenos Aires, en Trujillo, ¿no? Porque nos llegan muchos mensajes a través de las redes sociales de la población indignada realmente, porque aseguran de que todo se ha maquillado para que el Papa Francisco vea que el barrio destruido por los huaicos y las inundaciones por el fenómeno del Niño se ha levantado, ¿no? Pero se ha levantado, ¿qué? De una manera sorprendente, misteriosa en semanas, cuando hace un año ellos vienen atravesando esta situación. O sea, ¿cómo entender la reacción de las autoridades en este caso? Hicieron las pistas porque sabían que llegaba el Papa, no porque era una necesidad de esa gente. Solamente el trayecto que recorrió el Papa y el resto va a quedar abandonado así, va a quedar pues devastado hasta que se les ocurra o vuelva otra vez el Papa para arreglarlo. Pero eso es una práctica común, Claro. clientelista entre nuestros líderes políticos. El tema es qué lección sacamos. O sea, porque evidentemente los pobladores están indignados, nosotros estamos indignados, no solamente por lo que ha ocurrido en Buenos Aires, sino en toda la costa norte del país. Ha pasado un año del fenómeno del Niño Costero, vemos reconstrucción en serio, significativa, un año. Y lo peor es que evidentemente sabemos que no se pueden resolver estas cosas en tiempos cortos. Pero cuando no vemos ninguna señal, ningún signo de que efectivamente no solamente se reconstruye, sino se reconstruye para evitar que en el futuro haya los mismos resultados y las mismas consecuencias, y vemos que no avanzamos, que no se hace nada, eso es lo preocupante. Y lo peor es que se tiran la pelota, ¿no? Entre ellos. Entre el porque alcalde, el gobernador. El alcalde dice, no me dan el dinero, el gobernador dice, ese es trabajo del alcalde, todos le echan la culpa al gobierno central. Entonces, finalmente, ¿quién asume la responsabilidad de que esta gente todavía esté viviendo en estas circunstancias? Fernando decía, ¿qué hubiera pasado si es que el Papa decía, bueno, voy a Trujillo, pero de paso quiero irme a Piura, a ver cómo están con los afectados por el fenómeno del Niño? ¿Qué Piura hubiera está pasado? devastada. Piura está realmente esperando un Así milagro es. papal, realmente. Así O sea, es. Y hubiera sido una buena sorpresa, ¿no? Bueno, ya que estoy aquí en Trujillo, ¿por qué no sobrevolamos Piura? Me gustaría verla por arriba, a ver qué pasa. Total, estamos a 20 minutos de así vuelo. es. Probablemente la vergüenza nacional hubiera sido muy significativa.
porque quedaría muy claro que estamos maquillando nuestro país para la llegada de él. Es como cuando se invita a alguien a casa, esconde esto, que no se ve. Y cierras las puertas cierra la de los puerta, otros mete debajo de la cuartos, ¿no? alfombra esto, guarda, esconde el perro. O sea, así estamos, ¿no? Por eso yo creo que este es un buen momento para poder aprender, para sacar lecciones, para ponernos propuestas, ¿no? El Papa nos debe alentar a todos los peruanos a que las cosas no queden en 4 días, que esto no sea un paréntesis, Sin que nos movilice y nos movilice organizadamente. Se trata no solamente de reacciones individuales, que ya sería bueno que cada uno asumiese su responsabilidad para poder construir un país mejor. Pero también sabemos que solos somos débiles, que la única manera de realmente ejercer presión es poder tener organizaciones sólidas, fuertes, a nivel barrial, a nivel estudiantil, a nivel profesional, a nivel gremial, para que desde la sociedad civil vayamos eligiendo personas que realmente sean honestas y que nos lleven por un mejor país. Qué buena Perfecto. lectura que nos ayuda entonces a poder darle al mensaje del Papa Francisco. Muchísimas gracias al rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Ernesto Cabaza, por haber estado esta tarde con nosotros. Muchas gracias Lo a ustedes despedimos por dejarme con intervenir. el agradecimiento, porque la audiencia sin duda va a apreciar cada una de sus palabras, pero no se mueva porque nosotros...